La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco presenta Posgrados en Diseño, el podcast. Primera temporada. Investigación sobre diseño o diseño en la investigación. Diálogo con investigadoras e investigadores de distintas disciplinas para fomentar la reflexión crítica y propositiva sobre el papel de la investigación en diseño. En este tercer episodio tenemos el gusto de conversar con Manuel Sánchez de Carmona. Manuel es profesor en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco, doctor en diseño en la línea de estudios urbanos y miembro de la Academia Nacional de Arquitectura desde 1988. En 2015 recibió el reconocimiento de profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con él conversaremos sobre sus motivaciones para realizar investigación, la relación entre el problema y la propuesta en la investigación y su perspectiva sobre las agendas nacionales de investigación. Bienvenido, Manuel, al podcast de los posgrados en diseño. Cuéntanos, ¿qué motivaciones hay detrás de tus líneas de investigación? Pues mira, yo creo que es la inquietud permanente por tratar de ir más allá de lo evidente y un poco yo diría mi necedad de llevar contra. O sea, para mí ha sido fundamental que hay ciertas cosas que se plantean y se dicen y que no me suenan que sean muy adecuadas a la realidad. Entonces, para mí es fundamental, en mis trabajos de investigación, empezar a tratar de ir estructurando las preguntas, las preguntas que me pasan por la mente a partir de los que oigo opiniones sobre tales o cuales temas de arquitectura o de urbanismo. Y te pongo ejemplos. O sea, un primer tema que hice de una investigación ya hace más de 30 años, todavía no estudiaba yo la maestría aquí, sino estaba yo de arquitecto nada más. Y resultó que había el tema de Guillermo Tovar y de Teresa, que le daba mucho énfasis a que el virrey Mendoza había leído un libro de Alberti. Y este autor determinó que por ese simple hecho Mendoza había sido el creador de una ciudad renacentista como era la Ciudad de México y que Alonso García Bravo era un soldado inculto que no podía haber hecho ningún diseño de ninguna naturaleza. Y este tipo, Guillermo, era un tipo muy erudito, se murió ya joven, pero muy erudito. Y encontró eco en mucha gente, en muchas gentes le dio por su lado Octavio Paz, etcétera. Y a mí no me sonaba eso, no me sonaba que hubiera sido ni renacentista en la Ciudad de México, ni que por haber leído Alberti se había diseñado en la Ciudad de México así. Entonces, ese fue el reto, tratar de encontrar cuáles habían sido los antecedentes que se tiene. Y la investigación era muy atractiva porque se basaba en el plano de la traza inicial de García Bravo, que no existe. Entonces era un reto interesante ver cómo se podía abordar desde otras perspectivas para tratar de fundamentar
que lo que se decía que había sido el autor correspondía a la realidad. Otra cosa por el estilo fue el caso de las lomas de Chapultepec, que ese ya fue aquí una investigación que hice para la maestría y el doctorado. Es el mismo sentido. Las lomas de Chapultepec, todo el mundo dice que el diseño era consecuencia de las curvas de nivel que había en el monte este, lo cual, por supuesto, que tiene que ver con las curvas de nivel. Pero yo no entendía que solamente las curvas de nivel habían sido definitorias de esto. Y era porque el arquitecto Cuevas, que era una eminencia fundador del urbanismo en la Escuela Nacional de Arquitectura, era un tipo que divulgaba mucho la ciudad jardín, que era en aquella época uno de los referentes importantísimos. Y entonces cuando salieron las lomas de Chapultepec, en los folletos publicitarios decían la primera ciudad jardín de México. Otra vez era el reto, para mí no era verdad que era la ciudad jardín, y para mí no era verdad que las curvas de nivel eran solamente el incentivo. Y otra vez el reto, no había planos de las lomas de Chapultepec, y el arquitecto Cuevas no hizo un plano firmado último del proyecto. Entonces era un reto andar buscando referentes de muchos tipos para tratar de encontrar y de comprobar que el arquitecto Cuevas sí tenía algunos elementos formales de referencia con las ciudades jardín, pero el proyecto de las lomas era totalmente opuesto a una ciudad para trabajadores y campesinos de la clase más complicada en Inglaterra, ¿no? Entonces, como ves, ese es mi interés por la investigación. Yo creo que es el llevar una posición ante unas aseveraciones que encuentro que me parece que no son muy interesantes y que me han enriquecido muchísimo, o sea, en el sentido de que eso me sirve para la práctica arquitectónica. Por ejemplo, lo de Cuevas es admirable como un obstáculo que fue el acueducto de Río Hondo, un obstáculo para el proyecto, es el tema fundamental del proyecto y de la forma urbana de las lomas. Entonces, como los obstáculos son motivo de transformación y de creación y de inspiración para desarrollar formas diferentes. ¿Y qué papel tienen el problema y la propuesta en tu trabajo de investigación? Me cuesta trabajo identificar. Una propuesta es sí una posición alternativa de respuesta al problema, pero problema teórico, no problema de otra naturaleza, al problema teórico. Y sí se me hace interesante que las respuestas siempre son tentativas, o sea, no son definitivas, son sí, aclaratorias de las aseveraciones que no me cuadraban completamente que existían, y el resultado sí ha sido una propuesta provisional. Decía yo que mi propuesta para la traza que debió haber hecho García Bravo, pues es una conjetura que mucha gente no me la toma en serio, porque al fin y al cabo no es una demostración absoluta ni una certeza absoluta de que esa fue, sino es una suposición mía, pero el haber hecho y el haber dibujado la supuesta traza de la Ciudad de México me encantó. Y el haber encontrado el trazo original de Cuevas de las Lomas con un centro cívico que se transformó luego por el desarrollo comercial que tuvo de las zonas centrales,
también me encantó. O sea, la propuesta de un proyecto de Cuevas que no aparece en ningún lado y el proyecto de García Bravo para la Ciudad de México que tampoco aparece en ningún lado. Y que son provisionales, por supuesto que sí. No puedo demostrarlo 100%, pero mientras nadie me diga lo contrario, creo que son válidas. ¿Qué opinas de las agendas y problemas nacionales? Yo creo que son más oportunidades, Yo creo que son más oportunidades y yo sí añoro en la división de nosotros de diseño que no se ve un rumbo claro de cuáles son el campo social y de aportación y de colaboración al desarrollo de la población, ¿no? Los temas de arquitectura siguen siendo gratuitos, siguen siendo pues un poco mejor de los que había en la Escuela Nacional de Arquitectura en aquella época, pero no deja de seguir habiendo temas de hoteles en la playa y para desarrollar alumnos que no conocen ni el mar, absurdos de ese tipo. Yo creo que el reflexionar sobre los temas urgentes necesarios del país y en este momento sería muy, muy importante. Y también otras prácticas dentro de la arquitectura y del urbanismo, que es los aspectos del diseño participativo, que puede tener muchos aspectos demagógicos y puede tener muchos aspectos que no son muy convenientes. A mí, por ejemplo, me entra mucho y estoy muy en contra de que en la arquitectura se tomen problemas urgentes de la gente. A mí me parece fatal eso, porque es engañar a la gente con un proyecto no profesional, hecho no en los tiempos necesarios, que no tiene viabilidad económica de realización. Es una demagogia absurda esa, pero sin embargo sí me parece que hay que revisar un poco el enfoque general de la carrera y la temática hacia aspectos más relacionados a los problemas que señalas de la agenda esta, ¿no? Y dinos, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de nuevo ingreso de los posgrados en diseño? Mira, yo creo que es para ellos, pero también para nosotros. Yo creo que estamos perdiendo tiempo y profundidad y calidad en los estudios porque los protocolos iniciales no están bien definidos y planteados. Me parece que el estado del arte de los temas que van a ellos a proponer tiene que tener un mínimo desarrollo y que lo conozcan. Y me parece que tienen que basar sus preguntas preliminares de protocolo en llevar contra, como a mí me ha pasado en mis trabajos. O sea, de inicio tienen que plantear lo que se dice de este tema es esto y yo voy en contra. O parcialmente en contra, matices en contra, con otras metodologías, aunque el resultado sea el mismo, pero algo contra qué confrontar. Si no se tiene eso, estamos perdiendo un tiempo, pues unos primeros años en encontrar el sentido de la acción. Y yo creo que es importante para los que quieren inscribirse que verdaderamente conozcan el tema, lo reflexionen el tema con mayor cuidado y planteen algunos textos de gentes que han tratado ese tema, no en general el problema de la segregación o la integración, lo que sea, no, específicamente
quiénes han hablado de este tema en esta cosa concreta y qué opinan de ellos, de eso. ¿Está bien, está mal? ¿Los procedimientos fueron los adecuados? ¿Las metodologías hay que modificarlas? Pero simplemente aventarse con un tema porque les gusta me parece muy complicado luego para el primer año, para el conductor de la tesis. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues son unas batallas impresionantes y no se llega mucho, y peor cuando vienen de otras áreas que ni siquiera están metidas con el espacio urbano de esta manera. Entonces me parece que ese sería el mensaje, que si quieren sacar más provecho, preparen un protocolo inicial, conozcan el tema en sus líneas generales, identifiquen qué gentes han estudiado eso y cuáles han sido sus conclusiones. La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco presentó Posgrados en Diseño. el podcast.